Vamos a tener nuestra hermana Requena que nos ayude con esa lectura. Hechos 1, 6, 7, 8. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su santa palabra. Glorificado sea nuestro Dios. Una medicina para los problemas terrenales. Una medicina para los problemas terrenales. Hechos capítulo 1, desde el 6 hasta el 8. El pueblo de Israel, mejor identificado los apóstoles, los creyentes de la época de Jesús, lo que eran su iglesia, junto con las demás personas, habían recibido el calor del amor de Dios en las personas de Jesús de Nazaret. Un cálido amor, un cálido cariño, una manifestación de la misericordia de Dios hecha un ser humano, a un pueblo que había pasado 401 años más sin una profecía, sin una manifestación del poder de Dios, lleno de enfermedades, cojo, ciego, de paralítico, de toda clase de males. Estaban ellos viviendo y estaban totalmente huérfanos de la gracia divina. Así estaba Israel en ese tiempo. Y junto con estas cosas, políticamente sometido bajo el imperio romano, políticamente. ¿Cómo se debía sentir un ser humano? Triste, sin un Dios, sin una esperanza y bajo el yugo del imperio romano. Viene Jesús, trae un mensaje de amor. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Ahí está el sermón del monte, algo que llegó directamente a la vida de aquellas personas que sufrían. Pero junto con el sermón del monte también está el amor de Dios manifestado para sanarle los enfermos. Enfermedades que nadie la podía curar, Cristo la estaba curando. Y el pueblo se amontonó al lado de la persona de Jesús. Porque cada vez que una persona recibía un milagro, se convertía en una bocina para llamar a los demás: vengan donde este hombre que está haciendo cosas nunca vistas. Un milagro se multiplicaba para los que no estaban allí viendo el milagro. ¿Cómo fue que te pasó eso? Ven para que veas. Esa era la persona de Jesús, que aglutinaba las multitudes, que el día de la multiplicación de los panes y los peces, contados 5,000 hombres, sin las mujeres ni los niños. 5,000 hombres. Usted se ha puesto a pensar lo que se llama 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Yo lo dejo en 10,000. Yo se lo doy en 10,000 personas. Usted se ha puesto a pensar 10,000 personas alrededor de un predicador. ¿Habrá predicador en estos tiempos que aglutine a 10,000 o 15,000 personas? Es tan escaso.
están muy escasos. Pueden haber algunos. Puede haber algunos. Pero después que ese predicador aglutine 15,000 personas, le falta algo que mantenga a esa gente con panes y peces, como lo hizo Jesús. Ay, santo. Ay, santo. No hay predicador como Jesús, que lo aglutinaba y le daba panes y peces y lo consolaba. Bueno, habían 3 años del amor de Dios caminando en la tierra. Habían 3 años secándole la lágrima al pueblo que seguía a Jesús. Habían 3 años consolando a la viuda como la viuda de Naín. Habían 3 años consolando a Marta y María, que se le murió Lázaro. Habían 3 años de bendición. Una misericordia de Dios. Pero se acabaron esos 3 años y medio y Jesús se tiene que ir. Porque Jesús vino a traer a la tierra lo número 1, la redención del pecado al hombre caído. Eso es lo número 1, la redención. Que con su muerte en la cruz es redimido el hombre de sus pecados. Pero también trae el evangelio del reino para que sea predicado. Y Jesús tiene que formar a 12 hombres y eso fue lo que hizo, formarlo. Cristo no se puede dedicar a predicarle el evangelio a toda criatura. Su reino no es de este mundo. Jesús tiene un lugar especial al lado del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Pues Jesús vino a una misión y se acabó la misión y se cumplió la misión y punto. Ahora el Señor, al despedirse de los discípulos, le está hablando que Él se tiene que ir, que Él va a volver, que todo esto va a suceder, pero los discípulos tienen la mente bloqueada, si se puede decir así esa palabra. ¿Por qué bloqueada? Porque ellos están enfocados en otra cosa. No en que Cristo vuelve a buscar la iglesia, no, en eso no. En cómo nos la vamos a arreglar en lo que venga Jesús. ¿Usted sabía que hay cristianos que tienen ese problema ahora mismo? Que su mente no está enfocada en lo que Dios le promete, en lo que Cristo le promete, en lo que está pasando en la iglesia. Su mente está bloqueada en los problemas que nos están siguiendo en este tiempo. Yo estuve escuchando esta mañana en mi casa una palabra que me hicieron pensar mucho. Y es que había un bombillo que tenía problemas. Y mi esposa me lo está diciendo porque a mí es que hay que decírmelo. Si yo le encuentro diciéndole al vecino que hay un bombillo con problemas, entonces yo me vuelvo un problema. A mí es que hay que decirle que el bombillo está malo, pero eso no es lo que yo quiero. Y tú sabes cuántos bombillos buenos hay en casa. Y ella nada más vio al que está malo. ¡Ay, santo! ¿Cuál es el mensaje? 10 bombillos buenos y uno malo, y el cristiano se enfoca en el bombillo malo y no le da gracias a Dios por los 9 que están buenos. Eso es todo. Eso es todo. Enfocado en el problema y no empaña la gracia de Dios para darle gracias por las cosas buenas que están rodeando nuestra vida. Pues yo tengo un hijo que un carro tuvo al matarlo, sí. ¿Y qué pasó? ¿Pero está vivo? Está vivo. Otras personas dicen, pero estuvo a punto, pero gracias a Dios que le faltó el punto y Dios lo libró. Y eso mismo está pasando en tu casa. Tú estás preocupado por una cosa, pero no te has puesto a mirar cuántas cosas buenas Dios está haciendo por ti. Los discípulos están enfocados en que el reino de Israel no está restaurado. Bien. Señor, restaurará el reino a Israel por este tiempo. Eso habla de su prioridad, la vida terrenal. ¿Saben por qué se convertía eso en su prioridad? Porque estar bajo el imperio romano significaba que el que caía preso bajo el imperio romano lo maltrataban sin piedad. No había piedad.
Segundo, esas leyes eran rigurosas. Los impuestos eran obligatorios. En todo el sentir de la palabra, nadie quisiera estar bajo otro yugo que no sea el gobierno de su nación. Nadie le gustaría. Restaurará el reino a Israel por este tiempo. Pero la pregunta no es la que me inquietó. La revelación es la respuesta del Señor. A vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ay, Dios mío. Pero hay evangélicos en este tiempo que no han oído eso nunca, que no han leído eso nunca, que quieren saber todo lo que Dios va a hacer, que tratan a Dios como si Dios fuera un hombre. Dime si tú vas a beber café hoy o si no. Dime, Señor, si te plancho la camisa. Y tratan a Dios como un hombre terrenal. A usted no le toca saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Usted no tiene que saber eso. En un lenguaje sencillo, usted no tiene que saber cuándo Dios, en su sola potestad, va a hacer algunas cosas que usted la vive, que usted la ve, que a usted le molestan, que usted está al tanto de ella, pero están en el control del Dios del cielo. Pero el colmo de algunos creyentes que me han dicho que se muere un pariente y ellos le preguntan a Dios si lo llevó para la gloria o para el infierno, que si se salvó o que si no se salvó. Pero usted sabe lo que usted está hablando. Mire, si alguno ha hecho eso, dígale a Dios que lo perdone. No os toca a vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? La iglesia. ¿Quiénes sois vosotros? Los discípulos, los que siguen a Cristo. ¿Quiénes sois vosotros? La gente que sufre en este camino de Dios no tiene que saber cuándo Dios va a restaurar eso, cuándo lo va a dejar sin restaurar. Esa no es cuenta de su rosario. Óyeme, pero esto es fuerte. Pero Señor, somos nosotros que estamos aquí sufriendo, somos nosotros que estamos aquí siendo maltratados. ¿Cuándo tú vas a arreglar esto? No vuelvas a hacer esa pregunta. Nos toca saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Pero si usted no se siente mal conmigo, Dios me confirma lo que hablábamos en la clase bíblica de las otras noches, que los planes de Dios usted no los conoce. Los planes de Dios el hombre no los conoce. Los planes de Dios son exclusivos de Dios. Los planes de Dios son estrictamente del control de Dios. Pero yo soy su hijo, sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Usted quiere ver hasta dónde llega esta revelación de Dios? El Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, sabe que ha de venir a levantar la iglesia, sabe que ha de ser enviado nuevamente, y dice la Biblia que ni siquiera él sabe cuándo es. Que los ángeles de Dios no saben cuándo eso va a pasar. Que está anunciado que va a suceder, pero ustedes no tienen que saber qué día es. Y los cristianos de hoy tratan al Padre como si fuera un vecino más, como si fuera un miembro de la familia. Ellos le preguntan a Dios si se va a desayunar hoy o si no va a ayunar. Ellos le preguntan y le consultan a Dios cosas que a partir de hoy yo sé que mucho pueblo se va a arrepentir, que mucha gente va a decir, eso no son mi cuenta, esas son de la sola potestad del Dios del cielo. Dios sabe que me está doliendo, Dios sabe que estamos sufriendo, Dios sabe lo que está sucediendo, Dios sabe lo que está pasando, pero la sola potestad de Él es quien tiene la última palabra de lo que va a suceder. No os toca a vosotros saber lo que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuánta profecía en el piso esta tarde? ¿Cuánta profecía en el piso?
¿Cuánta profecía derribada? Claro que sí. Dice la Sagrada Escritura que el Padre ha dicho: no hará nada al Señor Jehová nuestro Dios sin decírselo. ¿A quién? ¿A quién? A sus siervos los profetas. A la iglesia no, a sus siervos los profetas. Abraham sabía que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero ni Sara, la esposa de Abraham, ni Lot, el sobrino de Abraham, ni ningún otro más. Pero Abraham sí lo sabía. ¿Usted entendió eso? No os toca a vosotros saber los tiempos. Usted vive el día de hoy. Yo no sé qué pasará mañana. Yo no sé qué pasará dentro de un mes. Yo no sé qué pasará en el fin de este año. Solo Dios tiene el control en su sola potestad. Las sazones, los tiempos, los sucesos. Eso no es cosa de nosotros. Eso está en el control del Dios divino. Su sola potestad. Oramos, servimos a Dios, sufrimos, porque sufrimos. ¿Y cuándo Dios va a detener esto? No os toca saber esto. En otra palabra, los discípulos se enfocaron como algunos creyentes de hoy, que los males que sufrimos se resuelven cuando hay un cambio de administración o de gobierno o de líder o de partido. Cuando se ha cambiado eso, las cosas cambian. Y entonces se enfocan en esto y Cristo dice: no, eso no es así. Eso no es así. No es así, ni le toca a vosotros saber lo que Dios tiene planeado, ni en qué tiempo va a arreglar las cosas. No, no es así. El profeta Habacuc se va delante de Dios, orando sobre sí o no, lamentando porque el juicio no sale perfecto, porque las cosas están totalmente contrarias a los justos, porque yo veo que las cosas deben hacerse, Dios mío, conforme al amor de Dios. Y entonces Habacuc ora por esto, no entiende esto, cómo es posible esto, pero entonces toma una decisión: sobre mi guarda estaré, velando ahí, orando ahí, a ver qué se me va a decir. Si él está orando a ver qué se le va a decir, porque no dijeron nada. No le dijeron nada, pero entre tanto te dicen lo que va a suceder, y es cuando Dios quiera. Entonces dice Habacuc: con todo me alegraré yo en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la vaca no estén en los corrales, pero si no hay vaca tampoco hay leche. Aunque no haya oveja, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo voy a estar firme orando y esperando en mi Dios. Y a Habacuc, el profeta de Dios, no se le dio respuesta de los tiempos. Los tiempos que vivimos no son agradables, son muy desagradables. Los tiempos en que vivimos no son cómodos, son difíciles. Y si usted quiere saber si son difíciles, vaya a buscar un plátano. Si quiere saber si son difíciles, vaya a echar 5 galones de gas que termina con 3. Los tiempos son difíciles. El mar está en la tierra multiplicado. Las cosas están que son insoportables. Pero no le pregunte a Dios cuándo va a arreglar esto. Yo le voy a decir lo que le dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí hay una cosa importante. ¿Tú sabes cuál es la medicina de cuando las cosas no estén buenas? El poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Con eso se resuelve. La iglesia fue perseguida, los apóstoles fueron matados, y con el poder del Espíritu Santo pudieron vencer. Entonces yo entiendo algo que Cristo le ha dicho: arreglar las cosas terrenalmente no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida, que el Espíritu de Dios venga a la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios llegue a tu hogar, el hombre malo a ti te importa, porque yo lo podré soportar.
Cuando el Espíritu de Dios llegue a tu casa, la mujer que no sea de Dios, tú la podrás soportar. Los hijos que son difíciles, que están descarriados, que están portándose mal con el Espíritu Santo, tú lo podrás sobrellevar. Eso es lo que está diciendo Jesús. No se preocupe por los tiempos. No se preocupe por cosas que están en la sola potestad de Dios. Pida el Espíritu Santo. Esta es la medicina contra los problemas. Esta es la medicina contra los abusos. Esta es la medicina contra las injusticias. Si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, la iglesia seguirá victoriosa en cualquier tiempo. Pero esto fue lo que pasó, que el Señor lo está dejando en paz. No habían perseguido a ninguno de ellos. Ellos quieren saber si las cosas políticamente en Israel se van a arreglar. Y Jesús le dice, no. Traten de buscar el Espíritu Santo. Váyanse allá, busquen el Espíritu Santo, porque le va a dar poder. Le va a dar poder. Poder sobre las pruebas. Solamente una persona llena del Espíritu Santo soporta las pruebas. Solamente lleno del Espíritu Santo se puede soportar abuso, se pueden soportar injusticia, se pueden soportar infidelidades. Solamente lleno del Espíritu Santo se puede soportar que un hijo te robe tu dinero y se lo vaya a comprar de droga, tu propio hijo. Solamente si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, el primero que te dice que lo mates es el vecino. Un hijo así yo lo mato. Y tú sabes lo que te dice Dios. No. ¿Y hasta cuándo, Dios, voy a estar soportando esto? Una persona que te ora, una persona que te busca, una persona que te sirve. Sí, está bien, pero entonces tú vas a recibir el poder del Espíritu Santo para vivir los días que te toque vivir en esta tierra. Yo quiero que usted entienda algo que es muy importante, esta revelación. ¿Por qué? Porque quizá políticamente no estamos bajo el yugo de ninguna otra nación. Pero eso no quiere dejar dicho que el imperio del mal no nos esté afectando. Hay cristianos que le preocupan lo que se roban el dinero del Estado. Y eso le quita hasta el sueño. Y yo no digo que no se lo quite, que eso sea bueno. No, porque ese dinero es de nosotros. Otro le preocupa otras cosas parecidas a esa y más malas. Otro le preocupan los precios de la comida. Pero yo te voy a decir algo. ¿Y qué puede hacer la iglesia del Señor? Una marcha. ¿Para qué? ¿Para qué? Los problemas de las naciones no se resuelven con marcha, con cambio de política, con cambio de gobierno. Los problemas de las naciones los resolverá Dios cuando Cristo venga a cambiarlo todo y establecer su reino. Entonces, se acabarán los misiles. El profeta Daniel habló de esa estatua que vio, donde Dios le está revelando los tiempos. Y estamos viviendo en el tiempo de la estatua, que los pies eran de barro, bronce y barro. Así dice la Biblia. ¿Qué se puede esperar en estos tiempos cuando los gobernantes de Latinoamérica, para no meternos en otro terreno, en una gran mayoría, cuando salen de gobernar hay que meterlos presos porque no lo hicieron bien? Hace solo unos años atrás que habían 7 presidentes presos de América Latina. Chile, Argentina, toda esa gente del Perú, habían 7 presos. El Brasil. Pero ¿y el presidente preso? Sí. ¿Por qué? Porque no lo hizo bien. Y entonces cuando agarran a esa gente preso porque no lo hizo bien, entonces viene otro y lo sigue haciendo igual. O peor.
Entonces, la iglesia tiene que entender esto para que el sufrimiento sea minimizado en nuestras vidas. No nos toca saber los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. Esta tierra tiene un tiempo marcado para que sea destruida. Los cielos pasarán con gran estruendo. Dios tiene señalado lo que va a hacer en este mundo, pero la iglesia lo que tiene que aferrarse es al poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? No, eso no es lo mío. Porque el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice el Señor, le va a dar poder. Poder para soportar las pruebas que tendremos que soportar en esta tierra. Poder para predicar el evangelio del reino. Poder para esperar, como dice Mateo 24, que los que lleguen hasta el fin, 24:13 de Mateo 24, Mateo 24:13, los que perseveren hasta el fin, esos se van a salvar, los que perseveren hasta el fin. Señor, pero ¿cuándo es el fin? Eso sabe Él. El día que tú te mueres te llegó el fin. ¿Te gustaría que llegue el fin esta tarde? Tú quieres el fin que tú pongas. Eso es lo que dice Dios. A usted no le toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El poder del Espíritu Santo será la muleta, será nuestro ayo, será nuestro bastón. Con el poder del Espíritu Santo de Dios podremos enfrentar todas las cosas que vengan en esta tierra. Pero la iglesia tímidamente está pensando en pedir el Espíritu Santo. Tímidamente lo menciona. Los hombres de púlpito hoy no mientan Espíritu Santo. Los hombres de púlpito hoy mientan muchísimas cosas, pero no Espíritu Santo. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un hombre, Dios te va a dar tu mujer, Dios te va a dar tus hijos. Y observa que todo lo que Dios está prometiendo por boca de los hombres de púlpito de este tiempo son cosas materiales. Ve una mujer llorando y Dios le seca la lágrima. A ti, tú misma que estás ahí, tú misma que estás ahí, la que está para acá, Dios le seca la lágrima. Y entonces dice el Señor que las lágrimas de la iglesia serán enjugadas cuando Él venga. ¿Y cómo es que te la está secando hoy antes tiempo? Si te está secando la lágrima es que tú te vas a morir. Ten cuidado. Yo no quisiera a Cristo secándome la lágrima a mí ahora. Déjame llorando. Y el que Dios le seca la lágrima en estos días va a dejar de llorar. Déjame mejor vivo llorando. Ay, santo. No os toca saber. Pues no averigüe, no pregunte. ¿Hasta cuándo? Por ahí hay mujeres luchando con un esposo que Dios le dio, que no saben lo que van a hacer con él. Una me dijo, ya me voy de la casa. Yo le dije, ¿por qué? Es que no aguanto más. ¿Y qué fue lo que te hizo? No, es que, mire, lo que él me hizo, yo le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar todito lo que están mal para decirle que se vayan de la casa, para que se le arregle todo. ¿Tú estarías de acuerdo a que toditos se vayan? No, porque yo de los otros no sé, yo nada más sé de mí. Pero ven acá y entonces a ti tú quieres que se te arregle. ¿Y los otros qué tú crees que le...? Mire, el caso es que hablé con la mujer. Ella estaba llorando. En la conversación se secó las lágrimas. Entonces yo le hice un chistecito matrimonial y se rió. Cuando la gente se me ríe, yo digo, ya este está de afeitarlo, de pasarle la navaja. Porque Dios me dio esa gracia que yo sé cómo tú te ríes. Y a veces están llorando y tienen derecho a llorar porque esto no es cómodo. ¿Usted sabe qué pasó? La mujer quedó que iba a aguantar unos días más. La mujer no se ha ido, ni se va. ¡Ay,
Y así hay hombres que ni se han ido ni se van. Yo encontré un pastor que se salió de su casa y está en un saquito en la iglesia durmiendo en el piso. Y es pastor el hombre y su mujer también es cristiana. Me reuní 2 horas con la mujer y ese pastor. Y él quiere todo, menos que le digan que se salga de la iglesia y se vaya para la casa. Él dice que no, eso no. Ellos son cristianos los dos. Yo quiero que tú entiendas con estas cosas que yo te estoy diciendo hoy, que no es que es solo para traerte una palabra de consolación. Hay momentos que tú te quieres ir, hay momentos que yo me quiero ir, hay momentos que el otro se quiere ir. Pero la medicina de toda esta prueba son el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y junto con esto, hablar de la salvación que Cristo da. Cuando nosotros predicamos la salvación que Cristo da, sentimos gozo. Sentimos el respaldo de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Cuándo? Cuando prediquemos la palabra de Dios. Entonces yo termino con esta humilde revelación. A nosotros no nos toca saber cuándo Dios, ni qué va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Nosotros tenemos que estar enfocados en un Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, que con el Espíritu Santo de Dios podremos vencer. Fíjate que el Espíritu Santo de Dios es consolador. Oye, esto es, qué novedad. Y tú sabes qué quiere decir consolador, que cuando te den un pecozón te va a consolar, pero no te va a librar del pecozón. Ay, santo, te lo van a dar. Pero el Señor debió darnos un Espíritu Santo que nos libre del pecozón. No. Cuando le den uno, ponga la otra y el Espíritu Santo te va a consolar cuando llores. Ay, santo. Así está en la Biblia. Dios debió darnos un poder que cuando nosotros le hagamos así con esa pistola espiritual y salga ese candelazo, muera ahí mismo, para que no relaje con los hijos de Dios. Y entonces Jesús, cuando lo estaban defendiendo los apóstoles y Pedro con una espada cortando orejas, le dijo: ay, muchachos, tumba eso. No, pero óyeme bien, ¿verdad que Cristo es Dios? Porque si soy yo, aunque sea, reprendo a Pedro, pero le dejo la oreja mochada. Ay, pero Cristo es Dios. Mete tu espada en tu vaina, déjate de eso, coge la oreja y se la pega. Yo en mi carnalidad se la hubiese dejado. Yo reprendo a Pedro, pero lo dejo gacho. Ay, santo. Pero por eso es que tenemos que buscar el Espíritu Santo para coger esa oreja y pegársela a ese hombre. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no perdonamos. Sin el Espíritu Santo de Dios no soportamos. Sin el Espíritu Santo de Dios estuviéramos en la noticia igualito que los demás. ¿Por qué matan a su compañera? ¿Por qué violan a las menores? ¿Por qué hacen todas esas cosas? Porque en ese pueblo no está el Espíritu de Dios. Entonces la iglesia debe buscar ese acercamiento al Espíritu de Dios, no a querer cambiar los tiempos, no a querer saber lo que Dios está planeando, no a querer saber lo que Dios debe hacer. El Espíritu de Dios nos dará poder. Con ese poder es que perdonamos, no con el poder de nosotros. Para perdonar es con el poder del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Cuando esto sucede en nuestras vidas, le diremos al Señor: gracias que me salvaste. Gracias, Señor, que me salvaste. Cuando yo pueda perdonar las cosas que me hacen los mortales que están a mi lado, la fiscalía se la vamos a dejar a los que no tienen el Espíritu Santo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Déjame a mí tu causa. Y es fácil eso. Y es fácil. Con lo que Él me hizo, es fácil eso.
No es fácil con mi vida terrenal, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podremos vencer. Dile a Dios que tú quieres cada vez más de esa fuerza divina. Cuando vengan los pensamientos, repréndelo en el nombre de Jesús con la autoridad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Reprende los pensamientos. La mente se ha convertido en el taller de que el enemigo quiere día y noche estarle trayendo pensamientos a los creyentes. Repréndelo con el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo vive como Cristo. Entonces, no nos tiene que importar los tiempos ni las sazones. Lo que Dios va a hacer no tiene que ser mi preocupación de cuándo y qué va a hacer. Mi preocupación tiene que ser cómo me va a ayudar a perseverar hasta el fin. Con la ayuda del Espíritu Santo. Que ese es el poder que necesita la iglesia para vencer. En medio de la prueba, con el Espíritu Santo de Dios podremos vencer. Así es, amado, que en este día tenemos una receta que Cristo le ha dado a su iglesia para que pueda vencer en medio de las pruebas. No importa lo que sea, clame al Padre, dígale a Dios en oración que usted quiere que lo fortalezca, que usted quiere que lo ayude. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 18 y 19, por ahí te dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué Dios va a hacer? No, eso no me importa. Yo no sé qué hará, ni cuándo lo hará, pero sí sé que Dios lo hará. Dios te bendiga, iglesia. Ponte de pie en esta mañana. Alabado sea nuestro Dios. Y ora más. Busque esa presencia de Dios, que con ese poder vamos a vencer. Que eso es lo que la iglesia debe aferrarse. Si las cosas materiales no aparecen, con el poder del Espíritu Santo de Dios, haremos como el profeta Habacuc. Aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya esto, aunque no haya lo otro, con todo me gozaré yo en Jehová y en el Dios de mi salvación. Voy a afirmar mi fe y mi confianza. Alabado sea nuestro Dios. Padre de la gloria, muchas gracias.